Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más concretamente respecto a la historia de los documentos en esta primera parte, un poco de la historia real, el cuento de cómo fueron, cómo los encontré. Acá tengo para pasar. Y un poco el camino, como muchas veces, es un camino fortuito. Los caminos fortuitos en realidad se presentan muchas veces frente a las personas y no todos los ven, entonces hay que estar siempre atentos y abiertos y buscando, y ahí vamos a encontrar las cosas. Yo tengo una trayectoria de más de 25 años haciendo investigación básica en enfermedad de Parkinson, y los caminos científicos me fueron llevando a investigar los efectos de la yerba mate sobre modelos de la enfermedad de Parkinson, y a partir de ahí tuvimos resultados muy promisorios hace varios años, y me participé de la quinta jornada de yerba mate y salud en Mendoza, que es una jornada, fue la anterior a esta, presencial, lo cual es muy importante, es un momento, hoy también es un hito en algún sentido, y en esa jornada fue mi incursión con el mundo matero, por decirlo de algún modo. Ahí conocí un montón, acá estoy, bueno, en la puerta con mi amiga Irene, que después vamos a hablar. Este es mi grupo de investigación, acá en el IB3, en la facultad, parte del grupo. Y bueno, de los trabajos estos que hicimos en investigación básica, salió un trabajo publicado en la revista científica muy prestigiosa de la enfermedad de Parkinson, que es básicamente que la yerba mate protege a las neuronas dopaminérgicas en cultivo primario. Un trabajo que salió en 2019 del que hemos hablado bastante. Y a partir de ahí, un poco lo que contaba hace un ratito en la introducción, me fue llevando el camino hacia empezar a contar más desde un modo de divulgación, y la divulgación me fue llevando a un camino exploratorio para trabajar en la presentación de un libro, en la preparación de un libro, que es este, que salió hace un par de meses. Me pasa, hago el único chivo de la tarde, y junto con Diego Golombek, que es uno de los mejores divulgadores de Argentina. Diego fue el editor del libro, que lo publicamos junto con Carla Johan, que es sommelier de mate, y en el libro tratamos toda la cultura del mate y la ciencia, la investigación y el conocimiento. Y estudiando para ese libro, haciendo para el libro lo mismo que sabíamos hacer para la ciencia, fue que me puse a investigar, o sea, que era lo que yo sabía hacer. Y investigando, leyendo todo lo que había, encontré un libro muy importante, para mí muy revelador, que es un libro que publicó el INIM en 2008 de Jerónimo Lagier, que es un historiador misionero, y que se llama La aventura de la yerba mate, 4 siglos de historia, 400 años de historia. Y al final de todo en ese libro había, como al pasar, una frase, o sea, lo pueden ver acá, que está en inglés, porque este libro está agotado y debería ser reimpreso, pero yo lo conseguí en inglés, y decía que contaba toda esta historia de la CRIN que fuimos hablando, y que los trabajos pioneros habían sido hechos por el doctor Bernardo Hussein. Con lo cual yo, que venía de la rama de la fisiología, de algún modo, dicho criollo, me desesperé por conseguirlos. Y lo que hice en ese momento fue buscar lo que sabíamos hacer, generalmente lo que hacemos los científicos, es buscar, investigar, y empecé a seguir investigando y empecé a recorrer lo que yo llamo el mundo Hussein. Todos los lugares donde él frecuentaba. Empecé por el instituto que creó en la Facultad de Medicina, el Instituto de Fisiología, que con esas cosas que tenemos en este país, yo creo que debe seguir intacto estos carteles como fueron en esa época. En el Instituto de Fisiología fue un lugar muy importante, porque fue finalmente donde me dieron la pista de dónde estaban los documentos. Y también fui a la biblioteca, donde tuve que hurgar en archivos analógicos, algo que por suerte sabía hacer porque no soy millennial, y encontré trabajos de la yerba mate de 1915, y encontré una tesis original donde tenía la firma original de Bernardo Hussein, y lo cual me seguía dando certezas de que todo esto era cierto, pero yo quería saber más. Esta tesis era de un electroencefalograma. Así que las vueltas de la vida hicieron que una persona que tenía estos documentos, en el mismo momento en que yo los estaba buscando, que esto es un hecho increíble, de esos de una idea del universo, pero no se puede decir en una facultad de ciencias que pasan esas cosas, pero pasan.
Esa persona decide, después de 22 años de tenerlos en su casa, decide donarlos con la intención de hacerlos públicos. Y los ofrece en los mismos lugares donde yo había estado averiguando, y el profesor del Instituto de Fisiología me dice: Juan, apareció lo que vos estabas buscando. Esto fue en el lapso de 4 o 5 meses, o sea, fue increíble el periodo de tiempo. Así que esto es el estado en el que yo encontré los documentos, que los tuve con mucho cuidado, pero no con el cuidado que los trabajó Lara después, que ya... Sí, el mate ahí ya. Sí. Pero bueno, los cuidé mucho, además de, no sé si se llega a ver, pero estas fotos las vamos a difundir, después andan dando vueltas, son fotos que saqué yo, estaban en un bibliorato así como se ve, acá yo pude datar la fecha de 1938, y con un periódico que estaba separando unos archivos, un trabajo de arqueología tremendo, dice. Y bueno, encontramos los documentos y yo quería saber si, además de tener un valor simbólico e histórico, porque habían sido hechos por Hussein, si tenían valor fisiológico. Y eso fue lo más sorprendente, porque son tremendos. O sea, es tremendo el trabajo, es hermoso todo lo que hizo, lo que descubrió, experimentos que no se volvieron a hacer, experimentos que necesitábamos y que ahora tenemos. Aunque muchos están hechos, vamos a contar varios de ellos a lo largo de la jornada, pero varios de ellos están hechos con pocas réplicas, pocos individuos, pero igual son contundentes y son muy, muy interesantes. Lo que también encontramos, que es muy lindo, son 114 cartas. Las cartas enviadas por él son cartas que nos permiten conocer el espíritu y el sentimiento que había atrás de todo esto. Y nos permitieron reconstruir bastante la historia de una manera simple, porque las cartas decían, eran lo que querían. Yo rescato algunas, esta que es del 1 de julio de 1939, que le escribe a Juan Lewis, o Lewis, que es su discípulo, y que fue el cofundador del IBIME junto con él, y le dice: el día 8 de julio llegará el doctor Orias y podremos reunirnos el 9 a la mañana con Javi y usted para resolver la preparación del libro de texto de fisiología, para lo cual le ruego que proyecte la distribución de temas, El mismo día conversaremos acerca del estudio de la yerba mate, que debemos tomar muy en serio. En el instituto tengo retratos, fíjense que cambia de tema. Él habla de 2 temas, el libro de fisiología y los estudios de la yerba mate. O sea, para los que saben, el libro de fisiología es la Biblia de la fisiología humana. Es un libro que sigue siendo un libro de texto que se utiliza, por lo menos en Argentina, en muchos países de América Latina, y que fue traducido a muchos idiomas. En el mismo nivel posiciona los trabajos de la yerba mate, y esto a mí me llamaba la atención porque le dice de reunirse el 9 de julio, que ya era feriado en esa época. Esto lo puedo confirmar. Y sobre todo porque le manda una segunda carta del mismo año, pero ya después, en diciembre, se vuelve a encontrar con Luis y le dice: espero que en estas vacaciones podamos darle un curso, y después él corrige a mano, impulso a la preparación del libro de fisiología y al mismo tiempo los trabajos sobre la acción fisiológica del mate. De todos estos asuntos podremos conversar en Córdoba. Es decir, no solamente lo hacía trabajar el feriado, sino en las vacaciones. Bueno, pero nuevamente vuelve a hablar sobre esos 2 temas y luego sigue en la carta sobre otro tema. Este es un ejemplo de cómo él, y fue invitando a distintos especialistas, como decía recién Guillermo, y para mí es muy interesante porque él invita a uno para hacer estudios sobre el sistema circulatorio, y él le dice: aunque es posible que no haya modificaciones, el estudio debe realizarse porque es una verdadera vergüenza que se esté tomando mate en cantidades enormes y que no haya ningún dato fidedigno sobre su acción fisiológica. Es decir, estaba sentando las bases también, no solo para saber lo que hacía, y pensando: ¿y si esto hace mal? O sea, un poquito lo que estaba hablando también Nelson recién. Este es otro ejemplo en el que él le escribe a un
sería un psicólogo de esa época, el doctor Mira, muy reconocido, donde le cuenta, esto lo vamos a retomar después, pero es básicamente la introducción que él hacía, que reencontramos en muchas cartas. Dice: el Ministerio de Agricultura me ha pedido informaciones acerca de la acción de la yerba mate sobre el organismo humano. He podido darme cuenta de que no se ha estudiado debidamente la acción de la yerba sobre la actividad nerviosa o psíquica humana. Existen trabajos sobre la cafeína que quizá tengan relación, puesto que la yerba mate contiene de 1 a 1.5% de cafeína. Es decir, ya en esa época la tenía cuantificada, descubrieron la cafeína, esto nosotros lo pudimos reproducir, y especulaba que podía tener efectos sobre el cerebro, y ahí es cuando en una segunda instancia empieza a convocar lo que hoy llamaríamos neurocientíficos. Finalmente, estos son el temario de las investigaciones. Yo no me voy a detener en todas, simplemente para mostrarles que abarcó todos los temas de la fisiología, el poder auditivo, alergias, psicología, como dijimos recién, visión, efectos, bueno, nuevamente psicológicos, determinaciones de compuestos, en este caso vitamina C, sistema circulatorio, presión arterial, frecuencia cardíaca. Después acá tenemos nuevamente frecuencia cardíaca, más del sistema circulatorio, vitaminas, distintos tipos de vitaminas, minerales en plasma, el crecimiento, o sea, lo que sería hoy llamaríamos obesidad, que es un tema muy importante sobre los efectos de la yerba mate, sistema digestivo, efectos antioxidantes, sustancias reductoras de la yerba mate. Hoy decíamos que había sido Guglucci, y sabemos que no fue Guglucci porque no. Hay que avisarle a Guglucci que ya antes lo había hecho Bernardo. No lo supimos esto, lamentablemente. Bueno, sigue con cafeína, teobromina, que fue por primera vez, electrocardiograma, taninos, identifican los taninos en la yerba mate. Bueno, glucemia, que esto creo que va a hablar Lucas después, el metabolismo basal y respiratorio, o sea, fíjense, bueno, purinas, otros compuestos de citina, otro electroencefalograma, nuevamente vitamina C, hicieron de todo. Son 28 trabajos, y cómo concluye estos trabajos escribiéndole a Escurra, que era el director de la CRIM, que le dice que cuando haya, esto es del 15 de marzo de 1943, la fecha no es digamos, resalto porque es importante, dice que cuando termine le entregará otros tantos trabajos hasta terminar los 26 que están preparados. Ahora supimos que son 28, encontramos 2 más que no estaban registrados originariamente, y él le dice: con el doctor de la FEU hemos pensado que sería interesante preparar 1 o 2 libritos sobre la yerba mate que representarían un resumen de los conocimientos actuales. Los puntos que podrían ser estudiados serían aspecto botánico, agronómico industrial, química, acción fisiológica. Después le dice: nosotros podríamos preparar la tercera y cuarta parte, pero la primera y la segunda deberían ser preparadas por alguna persona competente que usted eligiera. Fíjense también la humildad. O sea, cómo se para y dice: estos puntos yo no los toco, los debe tocar otra persona. Hussein quería hacer públicos estos trabajos, pero nuestro país nos trae estas sorpresas. Al poco tiempo, el golpe de Estado del 43 corta completamente la difusión, corta el vínculo. Hussein se opone al golpe de Estado, y él insiste, en 14 de julio del 44, insiste nuevamente a las autoridades diciéndole que que tiene el propósito de escribir un librito. Ya esto lo quiero leer porque me parece que es también importante, que exponga en forma sistemática lo que se conoce sobre la acción de la yerba mate, discriminando lo que son simples afirmaciones y lo que son datos verdaderamente demostrados. Es decir, básicamente todo lo que nosotros estamos diciendo acá ya estaba dicho hacía 80 años, no lo pudimos hacer, no lo pudimos saber, lo sabemos ahora y es nuestra obligación hacerlo y publicarlo. Nosotros cumplimos con este deseo, fue parte de la persona que nos dio los documentos, y bueno, la verdad que fue muy bueno poder hacer eso, así que yo llegué hasta ahí y los entregué a la facultad, donde realmente le dieron el tratado que merecen. ¿Querés el puntero? Dale. Lara Martínez, porque creo que me bueno. Laura. Sí, Lara. Bueno, entonces en el 2022... no está. Se quedó sin batería. No. Hola. Ahí va, sí. En el 2022 aparece Juan en la biblioteca con los documentos,
ahí lo recibimos y le decimos, ¿por qué vos tenés esto? ¿Por qué lo están tocando sin guantes? Él nos mostró la foto con al lado del mate y los documentos y Vicky, la preservadora, no, ¿cómo puede ser? Gato. Pero bueno, nos comentó su intención de que estén en acceso a todo el mundo, de hacerlos públicos, de que todas las personas que quisieran investigar sobre el tema y ver los documentos los tengan, puedan acceder. Y bueno, obviamente nosotros estamos completamente a favor de eso porque es lo que hacemos las bibliotecas y los archivos. Y bueno, le dijimos que sí y empezamos con esta tarea de hacerle el tratamiento archivístico a los documentos y el tratamiento de conservación, la digitalización y después la publicación. Lo primero que hubo que hacer entonces fue reconstruir un poco el contexto de producción de los documentos y la historia archivística, es decir, qué pasó con esos documentos desde los años 40 que estuvieron en el Instituto de Fisiología hasta el 2020, que es cuando Juan los encuentra. O sea, fueron 80 años en los que no sabíamos qué había pasado con esos documentos. La producción, bueno, sabemos que la CRIM le pide a Jusey que los hagan, que fue desde el Instituto de Fisiología, las fechas las teníamos, las cartas sirvieron mucho para eso, o sea, que estén conservadas las cartas junto a los estudios. Para nosotros fue clave porque es lo que nos permitió establecer relaciones, identificar estos datos que les digo, pero no sabíamos qué había pasado durante todo ese tiempo. Teníamos un nombre. Pasó acá, sí. Sí. Teníamos un nombre que era el del doctor Jorge Agustín Brieux, pero no sabíamos mucho acerca de él. La persona que le dio a Juan los documentos nos dijo que él los tenía porque la viuda del doctor Brieux le había pedido que la ayude a donar su biblioteca a la Universidad de Tucumán y en esa gestión él se quedó con esta documentación. Pero no sabíamos quién era Agustín Brieux y ahí empezó como la investigación detectivesca sobre quién era. Lo que sí teníamos un dato, en la biblioteca guardamos todas las tesis doctorales que se producen en la facultad. Teníamos el dato de que él era egresado de nuestra facultad y de que su director de tesis fue Venancio de la FEU, de los FEU. Venancio de la FEU estaba en las cartas, o sea, formó parte de la investigación de la yerba mate y además, como recién comentó Juan, junto a Jusey, era el que iba a editar este libro. Entonces ahí teníamos como una bueno, Brieux tenía esta relación con De la FEU, puede ser que por ahí ahí esté el vínculo de cómo él conocía estos documentos y cómo Brieux pudo llegar a estos documentos. Sabemos que le llegaron, no sé si se ve ahí, en 1977, Brieux tiene los documentos, Jusey para ese momento ya había fallecido, pero De la FEU muere en 1984, así que no podemos afirmar igual que fue De la FEU el que le dio los documentos, pero sí que el doctor Brieux tenía un vínculo con el mundillo científico que le puede haber permitido obtener los documentos. Y bueno, durante las averiguaciones, ¿quién era Brieux? Bueno, fue docente de nuestra facultad, él se incorporó primero como jefe de trabajos prácticos de la cátedra del doctor De la FEU en química orgánica, después él estuvo a cargo de una cátedra de química orgánica. Sabemos que, bueno, está la familia, está el sobrino del doctor Brieux, que es el que nos pasó la foto muy linda. Sabemos que por decisión de Rolando García, tanto el doctor Brieux como su cuñado, que es el padre del doctor, se encargaron de dirigir la comisión que controlaba la construcción de este edificio. Así que qué bueno que nos tocó el aula magna del 1, porque de alguna forma estamos... Y
Y lo que llevó al doctor Brieux a meterse en el mundo de la yerba mate es, en primer lugar, junto a el doctor Gómez Vara y Jorge Avanza, en Las Marías, el establecimiento de Las Marías en Corrientes, ellos desarrollaron en los finales de los 70 una yerba mate experimental que tenía un proceso de acelerado de maduración. O sea, es como que empezaron en la industria a desarrollar estos nuevos métodos para que crezca la producción de yerba mate, que no sé si ahora es el que se usa, esa parte, bueno. Sí. Y que además él, como investigador independiente del CONICET, formaba parte del laboratorio de investigaciones sensoriales en la sección olfato y gusto, y ahí llevó a cabo un estudio de los sabores de la yerba mate argentinas. Analizaron, no sé, Cruz de Malta, esta yerba experimental que habían creado en Las Marías, entre otras yerbas. Y este no anda, ¿no? No. ¿Pasó? Bien. Sí, bueno. Bueno, acá tenemos el antes y el después de los documentos. Están las fotos de lo que les mostraba antes Juan, que es cómo llegaron, los ganchos que tenían, la oxidación, la suciedad, y cómo a través del proceso de conservación y preservación que hizo Victoria Gergo, los dejamos en estas condiciones para asegurar su preservación a lo largo del tiempo y que, bueno, estén disponibles para las generaciones futuras. Después, bueno, llevamos a cabo el proceso de preservación digital, generamos copias en alta resolución, en los archivos TIFF que se preservan en nuestros servidores. Después publicamos, hicimos la descripción de cada una de las cartas, de cada uno de los estudios, y los publicamos en nuestro sitio del archivo. Además, les aplicamos identificadores persistentes. Eso quiere decir que las citas van a ser estables y confiables, que incluyan los links a los documentos, van a ser estables a lo largo del tiempo. Todo ese trabajo lo hicimos en conjunto con el equipo de la biblioteca. Y eso. Y bueno, y pudimos de alguna forma, como dice Juan, cumplir esto que querían de la FEU y JUSEI, de hacerlos públicos y que estén accesibles. Un comentario, que son públicos y cualquiera los puede, dicho sea de paso, publicar, tomarlos, sí, contarlos y citarlos. Uh-huh. Hay que, no sé si está o lo van a agregar, la manera en la que se deben citar los documentos, uh-huh, es como si fuera similar a una revista científica. Sí. Se incluye el código de referencia de cada documento, que es lo que hace que identificarlos unívocamente a cada uno, y después, bueno, el nombre del archivo. Sí, después ponemos el formato. Sí, pero que sepan que sí, que son de libre uso, obviamente, que era el deseo y la voluntad que tenía el doctor JUSEI. Uh-huh. Bueno, si quiere hacer un par de preguntas, yo sé que usted está contento y... Dale el... No, pero está bien. Yo sé que están contentos con el... Sé que están contentos con el resultado y con tener esto acá, pero la pregunta es, ¿no estarán escritos los libritos eso? ¿No habrá que buscar más? Empezar de nuevo, Juan. Bueno. Era el capítulo 3 y 4. No, yo ya estaba tranquilo, Lucas, me vas a hacer seguir buscando. Sí. ¿Estarán escritos? Lo sabemos. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Ninguna más? Bueno, seguimos.